Carvalho de Medeiros, agregado cultural de la Embajada de Brasil en Cuba, la presenta. Bueno, escuchamos ahora Visgo de Jaca, que es una canción de Céu. Céu es una cantante brasileña que está en una carrera en ascensión, una de las grandes revelaciones de la música brasileña, que ganó el año pasado, 2016, el premio Grammy, juntamente con los más conocidos, con Djavan, eh, Elza Soares, y no me acuerdo quién era el tercero, pero junto con los más conocidos. Y bueno, estaba comentando aquí en el estudio cómo les iba a explicar qué es visgo de jaca, porque jaca es una fruta que en Brasil es muy popular, muy conocida, que aparentemente no hay en Cuba. Es una fruta que viene del sudeste de Asia, muy grande y es muy viscosa. No sé si es esa palabra. ¿En Cuba ha probado alguna que se parezca? No, No. nada. Pero bueno, es solo para darles una Me dijeron que también explicación. vamos a tener mucho sabor en este evento, el primer festival de cine en lengua portuguesa. ¿Tiene que ver con la cocina? Bueno, el Festival de Cine mismo no tiene que ver con la cocina, pero mañana tendremos también en la UNEAC Sí. un evento literario donde se van a leer dos poemas de dos poetas de cada uno de los países participantes, ¿no? En portugués, y al final vamos a tener una prueba de gastronomía de los países, Degustación. una degustación. Eso va a ser mañana a las 10 en la sala Viena de la UNEAC. Bueno, estamos hablando del primer festival de cine en lengua portuguesa. Incluso comentaba también con Tiago Carvalho, que tocamos el tema de las telenovelas brasileñas en Cuba, que en la banda sonora podemos encontrar música en voz de Ana Carolina o Ivette Sangalo, que me dice que en Brasil está muy de moda y que ha descubierto que en Cuba también hay fanáticos, hay seguidores. Sí, de hecho, bueno, no tanto como es en Brasil. En Brasil es como la más grande Sí. celebridad, o sea, es como Madonna, pero de hecho ya se ve que aquí la gente conoce, como de hecho conoce mucho de la Bueno, música brasileña. siempre es válido la lengua portuguesa que a través de la música, incluso de las artes plásticas, de las letras, pero en una imagen más completa, como decía Natividad. En Cuba es Natividad, pero me imagino que en Cuba le digan Natividad o Nati Sí. constantemente. Natividad de Lemos, que es agregada cultural de la Embajada de Portugal, pues el cine es una manera más completa porque trae toda imagen. Hablando de qué motivó o qué pudo haber motivado este primer festival de cine en lengua portuguesa en ustedes. Sí, bueno, la idea, nosotros nos juntamos porque al contrario del año pasado, quisiéramos este año celebrar en Cuba con ustedes el Día Internacional de la Lengua Que justo Portuguesa mañana, y de día la cultura 5. de la CPLP, que es justo mañana el día 5. Entonces pensamos en hacer algo conjuntamente y claro, ahí surgió la idea de hacer el Festival de Cine y también jugar un poco con la literatura, porque estos países tienen una literatura realmente muy, muy rica y a veces no es tan conocida. Bueno, sí, quizás la literatura de Brasil, siempre llega Fernando Pessoa de Portugal, pero los demás países de habla oficial portuguesa, que tome el tiempo para nombrarlos, para acordar que serían Angola, Brasil, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Santo Tomé y Príncipe, Mozambique, Timor-Leste y Portugal. Entonces, a esos países, por ejemplo, los africanos, Mozambique, Angola, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Santo Tomé y Príncipe, que tienen excelente literatura, fabulosos poetas, grandes nombres, que igual es como un tesoro, una riqueza poder compartirlos con los demás. Y entonces surgió esa idea de la tertulia literaria. Um, y claro, la gastronomía también es cultural, porque es tan diversa. De hecho, el mensaje que queremos pasar con ese festival y con la tertulia es un mensaje de unidad en la diversidad. Porque unidad no significa, y eso lo digo mucho, la unidad no significa uniformización, son cosas distintas. Unidad, solidaridad, compartir y uniformización. Uniformizar a veces en determinadas situaciones puede que sea bueno, pero en ese contexto cultural de una diversidad de países que sí comparten una lengua común, pero que mantienen sus características únicas y propias, pasar ese mensaje de pluralidad es muy importante. Entonces, lo tanto que se pierde
en no conocer a la cultura de Timor-Leste, por ejemplo, a sus poetas, a su música, a su gastronomía que es tan diversa. De hecho, ayer hablaba con Madalena de Almeida de Angola y con Isabel de Oliveira y les preguntaba, ¿pero qué van a llevar? ¿Qué van a llevar? Entonces estaba muy interesada en saber qué iban a aportar en términos gastronómicos y ellas me decían, bueno, es segredo, es segredo, es segredo. Y yo me quedé ahí esperando muy entusiasmada y de hecho estoy ansiosa para ver lo que tendremos mañana. Toda esta jornada de festejo comenzó, habla de ayer, día 3, comenzó desde ayer ya. Día 3. Sí, el Festival de Cine empezó ayer con la película de Mozambique, que es basada, hablando de literatura. Antón Massón, el programador de la Cinemateca, decía que realmente es una muestra, un festival con una componente estética muy fuerte y con películas realmente interesantes. Por ejemplo, esa de Mozambique, que es el último vuelo del Flamingo, es basada en una obra de uno de los más representativos escritores de Mozambique, que se llama Mia Couto, que fue premio Camões. El premio Camões para la literatura está como el premio Cervantes para la literatura en España. Es el premio más importante en lengua portuguesa, en términos de literatura. Y Mia Couto lo recibió, es muy conocido. Y esa obra es una obra de Mia Couto. Bueno, usted ve la valía de lo que se está presentando en este contexto del festejo por el primer Festival de Cine en Lengua Portuguesa. Comenzó ayer, día 3 de mayo, y se extenderá hasta... Será hasta el día 7, domingo. Y quisiera solamente decir que las películas sí están todas subtituladas al español. Y las puede encontrar en el Multicine Infanta. Sí. Esto y más. Vamos ahora a las propuestas cinematográficas a propósito de este primer Festival de Cine en Lengua Portuguesa. Natividad, me tengo que ir para Portugal en cuestiones de música. Mira, es con Luis Represa, pero el título, Fuego de Vista. Fuego de Vista, ¿Es sí. correcto? ¿Qué significa? Fuego de Vista es algo que llama mucho la atención. O sea, algo que pasa que llama mucho, nos sorprende mucho, llama mucho la atención a uno. Esto puede llamar la atención. El primer Festival de Cine en Lengua Portuguesa es bastante justo. Luis Represas, en la música, a buena hora. Eso nos lleva hasta Portugal. Tenemos la agregada de la Embajada de Portugal en Cuba, aquí, en A Buena Hora.